Hola amigos y amigas de Ventana Verde. Bueno, estamos dando un paseo por el parque de María Luisa. Es una época buena para poder pasear por los parques, llega la primavera. Vemos también la potencia de la sombra, ¿no? Lo importante que es la sombra. Y muchas veces hablamos de la sombra, de que vamos a plantar árboles y luego realmente eso no se constata luego en la realidad, ¿no? A lo mejor sí en el proyecto y las buenas intenciones del diseñador, pero luego no se constata de manera real. Bueno, este ya sabéis que es un parque, que eran unos terrenos, que era zona jardinada y zona agrícola de la familia María Luisa Fernández de Borbón. Entonces en el año 1873 donó estos terrenos al Ayuntamiento de Sevilla, la ciudad de Sevilla. Ella tenía otros terrenos que estaban desde lo que se llama la zona del seminario, hacia lo que ahora es actualmente la Puerta Jerez y los jardines de Cristina, y bueno, era un territorio muy amplio. Ya sabéis que este parque prácticamente se empezó a remodelar en el 1914 con motivo de la exposición iberoamericana que acontecería en el año 1929. Pues es cuando realmente se empezó a preparar y a acondicionar, ¿no? Pensando en esa exposición iberoamericana. Bueno, una de las cosas más importantes por ejemplo, fue la presencia de Forestier, ¿no? Que era un gran paisajista francés que estuvo participando activamente en el proyecto, y de hecho está la firma de su diseño y de su trabajo en muchos de las zonas ajardinadas que hay, o glorietas o zonas de jardines que tiene del parque. El parque tiene multitud de jardines, tiene una superficie de más de 30 hectáreas, y que bueno, en la página del blog, si veis donde ponen la lupa, ponéis algunos de los nombres de los jardines, pues básicamente os vais a poder visitar todos y veréis un vídeo hablando detalladamente sobre cada jardín. Bueno, pues vamos a seguir dando un paseo por el parque. Bueno, estamos en una de las glorietas del parque, donde está la escultura a Aníbal González. Aníbal González es el gran arquitecto de la exposición, que fue el director de todo el proyecto de arquitectura, y es un profesional que dejó más de 60 edificios, con su estilo propio, que luego veremos un poco y nos pararemos allí delante de la Plaza España para comentar un poco el estilo regionalista, ¿no? Veis que es un parque que aproximadamente tiene unos 3 millones de visitantes al año, porque realmente Sevilla tiene unos 3.800.000 turistas el año pasado, y bueno, realmente es difícil que haya un solo turista que no pase por esta plaza, con lo cual ya para entrar a la plaza tiene que entrar en el parque, aunque no visitara más que solamente estos 200 metros que hay desde la entrada hasta la Plaza España, pues ya estaría visitando el parque de alguna manera. Bueno, la actividad ya veis que es muy intensa, está pensada también mucho para el turismo, por el tema de los coches de caballos, y realmente pues es un recinto, como comentaba antes, de más de 30 hectáreas, con muchas glorietas, con muchos rincones, con mucho encanto, y que bueno, y que es una isla de verdor y de bajada de temperatura, sobre todo en el verano el mes de julio, agosto, ¿no? Que son meses bastante duros para los que viven aquí y para los que visitan también la ciudad, ¿no? Bueno, pues nos vamos a acercar al edificio, a la Plaza de España. Veis que tiene una torre, la torre norte, y luego tiene otra torre, que es la torre sur, y vamos a acercarnos allá a una fachada para que veáis un poco el contenido. Bueno, seguimos paseando por el parque de María Luisa. Veis que estamos en la Plaza de España, veis la fuente central, que es un punto de encuentro importante. Destacar la cerámica, ¿no? La cerámica, que es una cerámica sevillana. Alguna vez hemos comentado la diferencia que hay entre la cerámica, los azulejos que podéis ver en el Real Alcázar, en otros
palacios mudéjares, ¿no? Donde son elementos, siempre son diseños geométricos, ¿eh? Y ya en este diseño ya veis que entra el color azul predominante, es blanco, y luego son dibujos también donde entran vegetación, entran caras de personas, en fin. Esto fue con motivo de la llegada a Sevilla de Nicoloso Pisano, que era un ceramista italiano, que se montó un taller de cerámica y que bueno, que dio un cambio totalmente y una identidad propia a la cerámica propia de local, ¿no? Bueno, por ver un poco, para que veáis un poco cuando hablábamos de la importancia que tiene el estilo regionalista, que es un estilo, yo diría que es un estilo de fusión arquitectónico, en el que se junta la columna romana, que es un elemento primordial en toda la construcción de los romanos. Se junta la posterior aportación de los árabes con el arco de medio punto, y luego la utilización del ladrillo, de ese ladrillo de color rojizo, que es propio de las tierras locales del entorno de Sevilla, porque son terrenos que son ricos en hierro y eso le da ese color rojizo. Bueno, ahí veis un poco lo que es la torre. Esta es la torre norte. Bueno, ya sabéis, en cuanto a los parques, no es nada fácil que un parque lo visiten millones de personas. Yo creo que el parque que tiene el récord de visitantes es los Jardines del Retiro de Madrid, que se estima que son del orden de 18 millones de personas los que lo visitan al año. Bueno, aquí veis el canal ese que hay en torno para que se pueda recorrer bajo unos puentes, atravesando debajo de unos puentes. Se puede visitar en barca también la Plaza de España. Bueno, lo que os comentaba, que si Madrid tiene 18 millones de visitantes, el Parque de los Jardines del Retiro. Para que os hagáis una idea, en España hay 16 parques nacionales y en total suman de visitas al año unos 16 millones. Que ya me parecen muchos, pero bueno, hombre, porque no es lo mismo un parque urbano que un parque donde hay que desplazarse en vehículo, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto es lo que os cuento desde los jardines, el parque de María Luisa y todos sus jardines. Ya digo, insistir en que en el blog podéis encontrar más información sobre cada uno de los distintos jardines del parque María Luisa. Pues hasta pronto.